Hola, vamos a hablar en esta ocasión de el cálculo del índice Gini. Procedamos. El coeficiente o el índice Gini es una medida de dispersión que se desarrolló para representar la distribución del ingreso, qué tan desigual o qué tan igual es el ingreso o la riqueza o un recurso en manos de una población. Es de lejos la medida más utilizada de desigualdad. Fue desarrollada por el estadístico y sociólogo Corrado Gini, quien lo publicó en su libro de 1912, Variabilidad y Mutabilidad. Este libro nunca fue traducido al inglés o a algún otro idioma, pero la fórmula se conoce ampliamente. Vamos a usarla en particular para medir la desigualdad, la concentración en un mercado, en particular el mercado bancario colombiano. Pero primero vamos a introducir el coeficiente. Aquí estamos viendo una gráfica simple que nos muestra cómo se calcula el coeficiente Gini. En esta gráfica lo que tenemos es básicamente en el eje de las X la población, porcentaje de población acumulado, y en el eje de las Y tenemos la riqueza o el ingreso o el activo o el recurso que estemos analizando también acumulado. Por ejemplo, si la igualdad entre todos los miembros de la población es absoluta, tendremos esta línea recta. Por ejemplo, si tuviéramos 3 miembros del grupo de estudio de la población y tuviéramos igualdad perfecta, cada uno de ellos tendría un 33% del recurso. O sea que si estamos graficando primero un tercio, más o menos por aquí, este tercio tendría un 33% de la riqueza. Si incluyéramos ya el segundo, llegando a un 66, tendríamos un 66% de la riqueza, y por supuesto cuando lleguemos al 100%, tendríamos un 100% de la riqueza. Por lo tanto, esta es una línea de igualdad absoluta. Y esta, que se llama la curva de Lorenz, representa los casos más normales, y es que ordenando de la población entre menos riqueza y más riqueza, encontramos que hay un porcentaje probablemente grande de la población, 30-40% podríamos decir aquí, que apenas tiene un 10% de los recursos. Luego, cuando vamos agregando la población, va subiendo. Digamos, aquí tenemos, por decirlo así, un 80% de la población, que probablemente tiene la mitad de los recursos, y este 20% de la población sobrante es la que tiene, digamos, el 50% de los recursos por sí sola. Eso quiere decir que este es, por supuesto, el porcentaje de la población más privilegiado en términos de esos recursos. ¿Cómo se calcula el índice Gini? Pues simplemente se calculan dos áreas, el área A y el área B. Todos estos cálculos se normalizan a 1. El acumulado siempre da 1 tanto en el eje de las X de la población como en el eje de las Y de la riqueza o del recurso. Entonces, básicamente, Corrado Gini definió el índice Gini como la división entre A sobre el total del área A más B, y esta área sabemos que es un medio, como lo planteamos acá. Entonces, si hacemos algo de álgebra, encontraremos que el índice Gini es también igual a 2A, dos veces esta área, o será igual a 1 menos 2B si despejamos esta ecuación con el hecho de que A más B es igual a 0.5. Lo más fácil con lo que trabajaremos es utilizar el índice A o esta división. Veamos. Como lo decía, el cálculo, cuando hay una equidad absoluta, esta área es 0, por supuesto, ¿no? La curva de Lorenz coincide con la línea de igualdad, lo cual nos da un Gini de 0, que es equidad absoluta, y cuando toda la riqueza está en manos de un individuo, tenemos una área de A que es igual a un medio. Por lo tanto, al tener A igual a un medio y sabiendo que el índice Gini es igual a 2A,
tenemos un Gini de 1 que implica una inequidad absoluta. Ahora veremos nuestros ejemplos. Veamos este primer ejemplo hipotético. Asumamos que tenemos la siguiente población. Tenemos 100 individuos, 50 de los cuales tienen un recurso o un ingreso de 20 cada uno, 35 que tiene un recurso o un ingreso de 115 y 15 que tienen un ingreso mayor o un recurso mayor. Si sumamos la totalidad de la riqueza o recursos en manos de este primer nivel de población, encontramos que esta población tiene un recurso de 1000, esta tiene 4025 y esta tiene 4950. El total de miembros de esta población es 100 y el total de la riqueza es 9975. Con base en eso definimos dos variables con las que vamos a trabajar, la que vamos a llamar X, que es el porcentaje de la población, arranca en 0, el nivel 1 es básicamente el 50%, que es dividir 50 entre el total de la población, y así sucesivamente nos vamos moviendo. Y para el caso de la riqueza total, volvemos a hacer lo mismo, sumamos la riqueza total y dividimos para cada población la riqueza correspondiente entre el total de la riqueza y así obtenemos estos resultados. Como ya se dijo, se ordena esto por el nivel de riqueza individual. O sea, primero van los más pobres de la población, los que menos recursos tienen, luego vienen los que están en un nivel intermedio y finalmente los más ricos de la población. Como dije ya, los ejes escalan hasta 1. Aquí estamos viendo cómo estructuramos la curva de Lorenz para esta distribución hipotética. Lo que hacemos es definir una variable nueva, la que llamamos X mayúscula, donde vamos sumando de forma acumulativa el porcentaje de la población, y para el caso de la riqueza también vamos sumando en Y mayúscula el porcentaje acumulado de la población. Si graficamos X mayúscula contra Y mayúscula, obtenemos la línea azul, que es la curva de Lorenz. Si graficamos X mayúscula contra X mayúscula también, encontramos la línea de igualdad absoluta, que es la que estamos presentando aquí. Con base en esta ya podríamos empezar a calcular la curva de Lorenz. Vamos a nuestro archivo de Excel para hacer estos primeros cálculos. Continuamos ya con nuestros cálculos. Vamos a obtener el total de la población, N mayúscula, el total de la riqueza, y vamos a calcular el porcentaje no acumulado de cada población, 50 entre el total, y hacemos lo mismo para la riqueza total. Estos son los valores que ya presentamos antes en nuestro cálculo inicial. Y pasamos a la segunda parte para observar gráficamente cómo construimos la curva de Lorenz. Arrancamos. Entonces, como ya lo mencioné, construimos la variable X mayúscula y Y mayúscula, que básicamente muestra los valores acumulados de cada una de las variables, y vemos cómo en la gráfica prediseñada se va estructurando la variable, en este caso la curva de X probabilidad o X igual riqueza, y aquí ya completamos la curva de Lorenz. Sabemos que tenemos dos áreas, A y B, la sumatoria de A más B da un medio, de acuerdo a lo que acabo de decir. También podemos comprobar que si, digamos, graficamos las diferentes, digamos, zonas que tenemos, la sumatoria de todas estas zonas nos va a dar 1, ahorita lo haremos. Y ya podemos tratar de empezar a estimar el área
de B o el área de A, lo que queramos, para calcular el índice Y. Con este cálculo inicial ya vamos a proceder a calcular las áreas, como lo dije hace un momento, de alguna de las zonas de interés. Vamos a proceder calculando el área de B. Esto se ve aquí muy sencillamente. Vemos que el área de B se puede descomponer en 1, 2, 3 triángulos y 1, 2 cuadrados. Los triángulos los llamaremos B1, B2, B3 y las bases, que son cuadrados, las llamaremos BB2, la base del triángulo 2, y BB3, la base del triángulo 3. Por supuesto, la base del triángulo 1 no existe o tiene un área de 0, como lo veremos. Vamos entonces a calcular el área de B1, que no es otra cosa que la base por la altura. Entonces la base es X, la altura es X1, la altura es Y1 y como es un triángulo, dividimos el área entre 2. Entonces tenemos ya las cifras, XY por YY dividido 2 y continuamos con los triángulos hasta la parte final, que como ya dije son 3 triángulos, este es el área. Y ahora vamos a calcular los rectángulos BB2 y BB3, ¿sí? El primero, como dije, no existe, pero lo podríamos formular. Aquí está la fórmula, es X y la primera por la altura acumulada, en este caso la altura acumulada es 0, como lo dije hace un momento, de y menos 1, y podemos copiar esta fórmula hasta acá abajo. Ya obtenemos todas las áreas que mencioné hace un momento, sumamos estas áreas y encontramos que el valor de B es 24,35 y como ya sabemos las relaciones que existen, vamos a calcular el valor de A, 1/2 de menos B, con lo que podemos proceder a calcular el índice Gini como A entre A más B o simplemente como 2 veces A. Fíjense que obtenemos el mismo valor. Claro, esto está estructurado para que el área que tengamos digamos, bajo la curva B más el área de A nos dé 1/2 y si sumamos esta otra área pues nos va a dar 1. Esto es lo que estamos comprobando aquí al hacer este cálculo. Si sumamos estos cuadrados XY por YY, o sea, son este cuadrado, luego viene este cuadrado, X2 por Y2, y el siguiente cuadrado sería X3 por Y3. Entonces vamos ya empezando a calcular las áreas de eso tiene que darnos 1. Entonces vamos a empezar área por área, suma producto de XY por YY. Luego vienen los triángulos los cuadrados que no tenemos inferiores y luego vienen los cuadrados que no hemos considerado los superiores. Entonces con suma producto calculamos XY de XY de menos 1 y Y de Y. Cerramos acá, .62 y nos faltan los otros cuadrados, perdón, usando suma producto, encontramos que XY minúscula por Y menos 1 mayúscula, suma producto, son los otros, y veamos si la sumatoria de todos nos da 1. Efectivamente compruebo que nos da 1. Entonces esto lo estamos calculando aquí porque
al haber estimado A, y ya tenemos una fórmula para calcular